Bienvenidos todos ustedes a este estudio de la carta o el tratado teológico a los hebreos, en el cual vamos estudiándolo en su contexto, por supuesto, judío del primer siglo, pero también es un estudio verso a verso para que podamos ir extrayendo la verdad, como se dijo a la congregación de Judea, a los hermanos que habían creído en el Mesías, pero que ahora estaban volviendo a los sacrificios del templo. Y bueno, este es el tema que hemos venido tratando en las últimas semanas, es el punto central de la carta, pero ahora vamos a aterrizar ese tema y vamos a empezar uno nuevo. Sin embargo, antes de presentarlo a ustedes, quisiera sugerirle que si usted no se ha inscrito a nuestro canal, invitarlo, si no se ha suscrito, para que lo haga, para que se suscriba, para que vaya y vea los listados de reproducción que tenemos aquí, las listas de reproducción que tenemos acá, porque tenemos mucho material que puede ser de beneficio para usted. Así que yo lo quiero invitar también a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, X e Instagram. Sin más preámbulo, entonces vamos al tema de hoy. Hoy queremos iniciar una serie que le hemos llamado La Fe. Y el tema que queremos tratar el día de hoy es precisamente la introducción a este concepto, al concepto de la fe. Y como siempre, pues me gusta empezar con una pequeña intro, es decir, repaso de lo que vimos la semana pasada. Y es que hace 8 días hablábamos de la blasfemia del Espíritu Santo, siendo esta la falta de fidelidad a la obra de reconciliación que el Mesías había ejercido a nuestro favor. Estamos por aterrizar el tema de, como mencionaba, lo central, que es el sacrificio, el sacerdocio del Mesías por el sacrificio de él mismo, el cambio de sacerdocio, y que 30 años después, que es cuando se escribe esto, después de Jesús, después de la ascensión de Jesús, cuando se escribe esto, ellos no han visto que el templo haya cesado, está por ser destruido a manos de Tito, ese general romano, pero hay un llamado a los hermanos de la congregación para que no se dejen engañar que esto no ha ocurrido, de que el sacerdocio de los hijos de Aarón es un sacerdocio que ha caducado y caducó hace cientos de años antes, cuando se muere el último de los sacerdotes, ahí en el siglo tercero más o menos antes del Mesías. Junio tercero se llamaba este sacerdote, y él es el último de los descendientes de Aarón, y a partir de ahí el templo fue disputado por políticos, y al mejor postor, al que mejor pagaba. De hecho, en tiempos de Jesús ya se alquilaba, y el alquilante entonces era el que designaba al sumo sacerdote. Bueno, todo esto ocurriendo, y la razón de que está ocurriendo es porque el Mesías tenía que venir, ha venido, ha pagado el precio, y ahora esto va a cambiar. Entonces, vemos los últimos versículos que tratan este tema, y empezaremos con también el tema de la fe, con la introducción al concepto. Veamos el versículo 32 entonces. Dice: pero recuerden los días pasados, en los cuales, 10:32, después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Verso 33. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Y este contexto entonces nos habla de la resistencia que los hermanos de la iglesia, de la congregación de Jerusalén, han venido ejerciendo. Recordará usted, si ha leído el libro de los Hechos, cómo desde inicios del libro se los ha perseguido, se los ha vilipendiado, se los ha torturado. Y más o menos 30 años llevan de estar viviendo esta situación, incluso a manos de Saulo de Tarso, que después se vuelve uno de los apóstoles. Ellos han visto las persecuciones, pero especialmente porque han cesado de ver el templo como Jesús les pidió que lo dejaran de ver, como el lugar de perdón y el lugar de reconciliación. Ya no más era esto, sino que ahora esto
se restringía exclusivamente al sacerdocio de Jesús. Y esto tiene muy mal a los saduceos porque para ellos el templo era un gran negocio y la venta de sacrificios, que por cierto eran los únicos que se permitían ejercer en el templo, la venta de ellos en este banco que ellos tienen en las afueras del templo, pues les ha creado mucha riqueza, les ha creado mucho recurso, y el hecho de ver que hay una comunidad que ya no busca esto, hace que sean perseguidos. Y es lo que está narrando en este momento. Vamos al verso 34 y este sigue leyendo. Porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. O sea, si leemos el libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta cómo ellos soportaban las cárceles y la persecución. Y el versículo 35 introduce un concepto importante y dice, por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene una gran recompensa. Y se empieza a sumar una palabra que es necesaria para lo que estamos queriendo dar a entender, la palabra confianza. Aquí confianza toma el sentido de tener la libertad de dar testimonio, tener la libertad de hablar, de permanecer, porque saben ellos que están en la verdad y esa verdad traerá una gran recompensa, un gran beneficio, pero no están pensando ellos en el beneficio a corto plazo, ellos están pensando, y es también la idea del autor, en el beneficio en el largo plazo que es la vida eterna. Y por eso el versículo 36, cuando se describe, dice lo siguiente: porque ustedes tienen necesidad de paciencia, para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa. Y este versículo es muy importante. Les está diciendo, no se desesperen ahora mismo por lo que están viviendo, por lo que han vivido. Es más, reciban paciencia. La palabra paciencia en hebreo es una composición de dos palabras, largura de ánimo. Y no es otra cosa más que el ánimo correcto en lo que ocurre, las promesas de Dios. Ahora, ¿a qué se refiere entonces él con la promesa? Se refiere a la redención. Es decir, todos los creyentes vamos a esta lectura y vemos cómo es que la temporalidad y la corrupción del mundo nos afecta hasta ahora. No me estoy refiriendo a la corrupción gubernamental, sino a la descomposición que todos los seres y todas las cosas tienen en este mundo, anhelando lo eterno, que es Jesús, que va a regresar. Y nosotros decimos que esta promesa que vemos hacia el futuro solo puede disfrutarse en esta vida si recibimos la paciencia de Dios, el ánimo para vivir. No sabemos cuándo el Señor vaya a regresar, pero si no regresa en nuestros días, es importante vivir con el ánimo correcto, con la mentalidad correcta, es lo que quiere decir la palabra promesa. Y entonces él está hablando, y por favor véalo usted en el contexto, si lo volvemos a leer nos aclara mejor. Tienen necesidad de un buen ánimo, de un ánimo correcto mientras viven, para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Seguir a Jesús, la reconciliación, los mandamientos, obtengan la promesa. Y la promesa decimos que es la vida para siempre. Y entonces viene el autor y junta esta promesa a eternidad. Aquí no está hablando de que si Dios nos prometió una casa, si Dios nos prometió un auto, si Dios nos prometió algo temporal, sino que está hablando de la resurrección, de la promesa de la resurrección. Y para darle sentido a la promesa, el autor cita magistralmente un escrito profético. Me refiero a Habacuc. Lo que quiero hacer yo con usted es, vamos a comparar cómo se lo citó el escritor de Hebreos y qué es lo que dice Habacuc y qué es lo que esto nos enseña. Veamos entonces el versículo 37 ya con este lente, puesto los ojos en la eternidad, no en la temporalidad de las cosas, porque hoy
Cualquiera podría pensar que si le cree a Dios, puede obtener cualquier cosa temporal. No está hablando de eso el texto. Este texto no da para interpretar eso. Por eso es tan importante hacer una lectura verso a verso para que nos podamos ir aclarando de una vez y por todas que Dios, su promesa más grande es la eternidad y que su palabra está aquí para respaldar precisamente esa promesa. Leamos el verso 37. Dice, porque dentro de muy poco tiempo, dice el escritor de Hebreos, citando a Habacuc, el que ha de venir vendrá y no tardará. Por supuesto que nosotros sabemos que se refiere a Jesús y está hablando de la segunda venida. Esa es la cosmovisión del escritor de Hebreos. Pero esa no es la cosmovisión del escritor de Habacuc, que vive unos 600 años antes del Mesías. Por lo tanto, para él anunciar que el Mesías vendría, estaría hablando de su primera venida. Pero el autor de Hebreos lo está citando en función de su segunda venida. Y a mí me sorprende la forma como el Evangelio hace para citar lo que está escrito, porque revela demasiado, porque expande el conocimiento. Pero veamos qué es lo que dijo Habacuc. Habacuc 2.3 dice, porque es aún visión para la cita señalada. Así dice literalmente. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espéralo, porque ciertamente vendrá, no tardará. Hemos acostumbrado a leer Habacuc pensando en que Dios da una visión y esta visión hay que esperarla, y luego lo hemos contextualizado pensando que Dios nos ha dado individualmente a cada uno de nosotros una visión y que aunque tarde se va a cumplir porque las promesas de Dios, etcétera, etcétera. Esta es una lectura muy no quiero decir incorrecto porque Dios es la forma como trabaja, pero es que no está hablando de eso. Está hablando de la venida del Mesías. Según el escritor de Hebreos, el que no tardará en venir, el que ha de venir, no es una visión. Es Dios mismo, es el Mesías, el que ha de venir. Por eso es que en hebreo, el texto de Habacuc, que fue escrito en hebreo, dice, aunque tarde, espéralo a él, conjugándolo en tercera persona masculina. No está hablando de una visión femenina, está hablando que visión, hazón en hebreo, es una palabra femenina. Pero aunque la ha mencionado, ahora dice que la visión es que Dios va a venir. Y lo que Hebreos, el escritor de Hebreos, revela magistralmente con respecto a Habacuc es que Habacuc estaba diciendo que la visión era que Jesús, que el Mesías, que el Mashiach iba a venir. Esa es la visión. Y eso es lo que importa. Y eso es lo que podemos y debemos de recibir en nuestro corazón. El Mesías va a venir. Así que tenemos que vivir con la misma paciencia que aquellos que, con ese ánimo, aquellos que originalmente escucharon a Habacuc quizás no tuvieron, pero nosotros sí hemos de tener porque ya el ánimo de Dios está en nosotros. El verso 38 agrega lo siguiente, mas mi justo dice, desde la fidelidad vivirá, y si retrocede, mi ser no se complacerá en él. He traducido el escrito de Hebreos la, de la forma más literal que he podido. Todas las demás versiones que vi y consulté se piensa en un ser humano, que cualquiera puede ser justo y que el justo, según esto, puede vivir por fe. Pero yo he preferido traducir aquí la palabra fidelidad porque es el concepto que está manejando Habacuc, que ya veremos. Pero antes de ir ahí, queremos decir que un justo no existe. La Biblia ha dicho que justo no hay ni uno solo. Y esta palabra tzadik en hebreo, esta palabra es un sustantivo participio o es un adjetivo participio. Es decir, es un justificado. Es alguien que fue justificado, más mi justificado, desde fidelidad, dice el verso de Hebreos, no dice por la fidelidad, dice desde,
es que vivirá. Y cuando vemos la palabra vivirá, no está hablando de la vida en esta tierra, está hablando de recibir la vida eterna, porque la Biblia nos habla en absolutos. Si yo hablo de mi vida, ignoro cuántos años Dios me vaya a dar. Deseo vivir muchos, pero sé que mis días están contados. Sé que como están contados los días de todos. Pero cuando aquí está hablando de vivir, está hablando de vivir para siempre. La escritura, entonces, de Hebreos se está refiriendo a un justificado. Pero, ¿quién es el que está justificando? ¿Quién está hablando en el 38? Es Dios. Y Dios está diciendo, aquel que yo justifiqué va a vivir desde un modelo, y ese modelo se llama fidelidad. Este es el contexto que el escritor de Hebreos está interpretando de lo que ahora vamos a leer en Habacuc 2:4. Lea por favor conmigo y compare, porque este es el mismo verso que el autor de Hebreos está citando, pero ahora lo leemos desde el hebreo de Habacuc. Dice así: He aquí el ensoberbecido, es decir, orgulloso, ahí está, esa es la palabra que usa, no es recto su ser en él. Esa persona no es recto, aquel que es el ensoberbecido. ¿Y quién es el orgulloso? Aquel que no es justificado, aquel que no ha recibido la imputación de la justificación o de la justicia de Dios. Y luego dice, más el justo por su fidelidad vivirá. Y aquí hay varias cosas que tenemos que observar. En primer lugar, vemos que la exégesis que está haciendo el escritor de Hebreos es muy interesante, pues le ha dado vuelta al texto. El escritor ha hablado de la fidelidad primero y dice que el que retrocede, o sea, le llama al que retrocede orgulloso, y el ser no se complacerá en él, pero es el ser de Dios. Mientras que Habacuc está diciendo que el orgulloso, el que no ha recibido la justificación, su ser no es recto, su persona no es recta. Pero aquel que Dios justifique va a vivir, y luego señala que va a vivir por su fidelidad. Y cuando usted lee esto en Habacuc, yo recuerdo que también el apóstol Pablo en Romanos cita este versículo y no le pone el su, sino pone mi fidelidad. De hecho, incluso Hebreos creo que, bueno, Hebreos no le pone posesivo. Pero cuando nosotros vamos a ver este verso en el hebreo, dice, mas el justo por su fidelidad vivirá. Y esto es algo ambiguo, porque podría pensarse que si esa persona se apresta para ser fiel, de esa forma va a vivir eternamente. Pero esto es imposible porque la escritura no lo avala, y la escritura misma ha dicho que no hay quien busque a Dios, que no hay uno fiel, que no somos fieles nosotros. Por lo que viene una traducción, que es la de la Septuaginta, y lo corrige. Y ellos ponen mi fidelidad y explican que es la fidelidad de Dios. De la misma forma como el Evangelio lo está haciendo en la exégesis del escritor de Hebreos. Pero esto lo iremos confirmando poco a poco. La palabra en cuestión, la palabra que se traduce por fe en las Biblias occidentales, tanto en Habacuc como en Hebreos, es la palabra emuná. Emuná. Y emuná es una palabra muy interesante. En hebreo, todas las palabras vienen de una raíz. La gran mayoría de veces las raíces son verbos. De hecho, no cualquier verbo. Es un verbo simple, tercera persona masculino en pasado. Esa es la raíz de la mayoría de las palabras. A partir de esta raíz empiezan a tener construcción, y esto es muy ilustrativo para entender la escritura. Esta es una herramienta vital para entender la escritura. Entonces, esta palabra, emuná, es una palabra que ha sufrido un viaje. Viene del verbo amán, que significa educar, educar. Y pasa por la palabra emet también, que quiere decir verdad, pero no cualquier verdad, verdad absoluta. Así que
vemos que estos están ligados en sí mismo y que nos arrojan tres conceptos, tres interpretaciones que, aunque las vamos a mencionar el día de hoy, profundizaremos en ellas la próxima semana. Antes de profundizar en ellas, se me hace importante entonces decir, ¿por qué nosotros entendemos que no es la fidelidad de la persona, sino que es la de Dios? Por dos razones. Mencionaba la Septuaginta, pero ahora quiero mencionar también el Evangelio. Y es que el versículo 37, si lo leemos, dice, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. La fe, lo que se entiende por fe, por fidelidad, no es un concepto, en primer lugar. Es una persona, es Dios, es el que estamos esperando. De hecho, lo veremos porque cuando este concepto, cuando Dios se aplica a las personas, la aplicación de Dios a las personas, de la performance de Dios, del desempeño de Dios, la aplicación a las personas, es precisamente lo que traduce lo que significa el concepto. Pero que nos aclaremos que el concepto tiene que ver, que la palabra emuná tiene que ver con una persona, más que con un concepto. Y esta persona es Dios. Él es fiel. Y esto lo vamos a profundizar en ello la próxima semana. El Evangelio confirma esto cuando en Efesios 2.8 el apóstol Saulo dice ahí, porque por gracia ustedes han sido salvados. Es decir, ustedes van a recibir la eternidad, la vida eterna, por gracia. Es la salvación, es la justificación. Y luego dice, por medio de la fidelidad. La fidelidad es el medio. Si aplicamos aquí que la fidelidad, más que un concepto, es una persona, es por medio de Dios. Por supuesto, fuimos salvos por medio del Mesías, por medio de Jesús, por medio de su sacrificio, por medio de su vida entregada por nosotros. Y esto dice, no procede de ustedes. ¿Qué cosa no procede de nosotros? La fidelidad. Es Dios, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y aquí vemos lo que estamos diciendo. Entonces, cuando la emuná, que es la fidelidad, que es el concepto que estamos tratando, que lamentablemente en el mundo occidental se lo ve como el resultado de un positivismo, se lo ve como humano. Porque usted no me dejaba mentir que cuando usted va a alguna iglesia y tiene algún problema, lo que nos piden es que tengamos fe. Pero es que no hay fe humana. Somos incapaces de tener fe. Por supuesto que somos capaces de aprender a confiar, de ser muy positivos, de hacer confesiones positivas, pero es que eso no es la fidelidad, eso no es la fe. La fidelidad es Dios, la fe es Dios. Y cuando Dios es aplicado a las personas, este concepto, emuná, que es el que quiero desarrollar, que el que quiero introducir y el que desarrollaremos en el capítulo 11 de Hebreos, este concepto quiere decir tres cosas. Se aplica, las aplicaciones de Dios en emuná son tres cosas. Número uno, inmutabilidad, es decir, el rasgo divino de Dios de mantener su palabra, sus promesas. Malaquías 3:6 enseña, porque yo el Señor no cambio. Él es fiel, Él es la emuná. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Hoy solamente los voy a mencionar y la próxima semana vamos a entrar en estos tres aplicaciones de la obra de Dios. El segundo es la fidelidad. Y ese es el desempeño divino único e exclusivo de Dios de mantenerse fiel a pesar de todo. Deuteronomio 32, versículo 4, me parece que es, nos dice, y lo confirmo en un momento, si es el 4, dice, la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios es la fidelidad. Y así dice literalmente, Él, emuná, Él es la fidelidad. Y sin justicia, y sin injusticia, perdón, justo y recto es Él. Y la tercera aplicación, cuando vemos el desempeño de Dios en la palabra emunam,
tiene que ver con algo muy conocido hoy en día y es el concepto de fidelizar. Las empresas han entendido que tienen que hacer una fidelización de sus clientes y para ello pues les ayudan, los buscan, los hacen, etcétera, etcétera. Vamos entonces a ver Génesis, Bereshit 16, 15, 6, perdón, y ahí dice, y Abraham exhibió fidelidad por el Señor y él se la computó, la fidelidad por justicia. Hemos interpretado Génesis 16, 15, 6, perdón, con el contexto verdadero que se tiene. En lugar de creer, es mostrar la fidelidad. Abraham lo que hizo fue mostró la fidelidad, es decir, la fidelización que Dios le había hecho. Por lo tanto, cuando hablamos de la palabra emuna, la palabra bíblica emuna, que se encuentra en la Biblia y que cuando los escritores del Evangelio buscan una equivalente, pues encuentran la palabra pisteos, pero la palabra pisteos para el griego de a pie significaba lo científicamente comprobable. No había una palabra que pudiera traducir el concepto de emuná, como yo se lo he mencionado ahora, sino que era la palabra pisteus era lo que se acercaba más, pero no le pegaba. Por lo tanto, nosotros hoy, 20 siglos después, no podemos tratar de entender qué es lo que significa la palabra pisteos. No podemos irnos a ver, hay que entender qué es lo científicamente comprobable, porque eso cambia cada rato y ese no es el concepto bíblico. El concepto bíblico es la inmutabilidad, por ponerle un ejemplo. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos claro. Por lo tanto, cuando vemos el concepto de pisteos, la palabra pisteos, que a su vez traducen a fe, como fe en el Evangelio, no podemos pensar en pisteos, en el pisteos griego. Tenemos que pensar en la palabra emuná, porque ese es el correcto concepto y es de lo que estaban hablando Pablo, Pedro y cualquier otro escritor del Evangelio, incluido el desconocido escritor del Tratado Teológico de Hebreos. Por lo tanto, para introducir este concepto de qué es la fe bíblica, decimos que no es un mérito humano, no depende del humano en sentido alguno, es un desempeño divino, es algo que Dios hace. Y si hemos de poner este atributo en acción de emuná, entonces decimos que la fidelidad como persona es Jesús, es Dios mismo viniendo a la tierra. También es importante recordar que en el texto bíblico, en la Biblia, el verbo tener no existe. La forma de decir yo tengo un automóvil, es hay un automóvil para mí, porque el proveedor de todas las cosas es Dios. Cuando nosotros hablamos de fe, no la tenemos, pero hay una fidelidad para nosotros. Leemos, antes de concluir este estudio, esta introducción, el versículo 39, y dice así, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que son fieles para la preservación de la vida. ¿Cuál vida? Eterna. Quiere decir que ahora, a pesar, en el contexto de ellos, a pesar de ver a los saduceos persiguiéndonos, a pesar de ver que ellos nos persiguen porque nosotros ya no pensamos como ellos, porque el perdón de los pecados nosotros lo hemos recibido de nuestro Mesías, quien ha muerto en un madero, y que es la fidelidad que ha venido. Ese es el contexto del capítulo 11. Nosotros no vamos a retroceder. Nos vamos a mantener en esa fidelidad, es lo que está diciendo el verso 79, para la preservación de la vida. ¿Y de cuál vida? De la vida eterna. Ellos no les importaban tanto lo que fueran a padecer en esta tierra. De hecho, cuando usted lee el Evangelio, se va a dar cuenta que hay mártires por doquier, que nunca ellos tuvieron el poder político, sino que fueron siempre perseguidos porque estaban afincados, porque no retrocedían para perdición, porque estaban siendo fieles para la preservación
de la vida. Y esto, mi querido hermano, es el verdadero contexto de lo que va a decir en el capítulo 11. Desde el siglo pasado se ha exagerado el concepto de la fe, pero se lo tomó más humanamente. No se fue a estudiar qué significaba esto en la escritura. Y por eso hemos tenido tanto abuso y por eso hemos tenido tanta mala información, que cuando no funciona, porque Dios va a honrar su palabra, pero cuando algo no funciona y a usted le han dicho que tiene que creer, que tiene que confesar, que tiene que hacer lo que sea, y cuando no funciona, la única respuesta que le dan es que no tuvo suficiente fe. Es hora de votar ese argumento porque la Biblia no da para ese argumento. Gracias por sintonizarme. Estaremos de vuelta la próxima semana y seguiremos descubriendo qué es la fe bíblica, qué es la verdadera fe. Dios lo bendiga, que tenga un buen día. Le envío un fuerte abrazo. Hasta pronto.